Bueno, pues saludamos a todos los que nos ven por internet. Vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría orar? ¿Nathan? Ok, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Te pedimos que cuides a todos los hermanos, que nos cuides y que sea de este estudio de edificación, que podamos aprender más de ti, y que podamos usarlos en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, hoy vamos a la lección 9 de la gracia de Dios. Dice, una de las cosas más importantes de que la carta nos explica es nuestra situación ante Dios ahora. Muchos atacan la doctrina de la gracia por considerar que nos da licencia para pecar y quedar impunes ante Dios. Dicen, bueno, ya soy salvo, ya puedo vivir como quiera. Sin embargo, hoy veremos la explicación más importante en la Biblia de por qué esto no sucede de esta manera. Y esto está en Romanos 6. Vamos a leer del versículo 15 al capítulo 7, versículo 6. Pero vamos a empezar nada más con del 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. Vamos a dividir la lectura hoy en dos partes. Ahora no mandé el estudio. Ahora una disculpa a todos los que debía haber enviado el estudio hoy, pero lo voy a enviar de todos modos para que lo tengan, sobre todo si están viendo esta transmisión después. Ok, Romanos 6 del 15 al 23. Entonces empezamos con Abisaí. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Acaso ignoran, hermanos? Vamos ahorita a 6. Ahorita nada más hasta el final del capítulo 6. Bueno, y ahorita ya continuamos con la otra parte. Dice, habiendo establecido la razón para servir a Dios con los miembros de nuestro cuerpo, no persistiendo en pecado, que es la parte anterior del capítulo 6 que vimos la semana pasada. La carta nos lleva una vez más a la reflexión de este tema mediante una pregunta retórica. La pregunta es, ¿entonces pecaremos porque no estamos bajo La ley? la ley? Sino bajo la gracia. Algo con lo que empezó el capítulo 6, empezó diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ya algo que ha estado señalando y también unos capítulos atrás lo preguntó. Ok, la respuesta es tajante. ¿Qué dice? De ningún modo. Bueno, creo que en la Reina le dice de ninguna manera, ¿verdad? Pero de ningún modo. Y luego establece la razón de esta respuesta. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle son esclavos? Si se presentan como esclavos, pues terminan siendo esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte. O sea que pueden ser esclavos del pecado y esto es para muerte, deriva en muerte. O esclavos de la obediencia para justicia. Ok. Tenemos las dos opciones, es decir, nos va a decir por qué de ningún modo viviríamos nosotros bajo la ley, bajo el pecado,
si estamos ya ahora en la gracia y no en la ley, porque seguiríamos pecando. Dice, y luego, ¿por qué razón, aún bajo la gracia, no debemos vivir pecando? Entonces, ya es una pregunta más para meditar. De acuerdo a lo que nos dice Pablo, ¿cómo lo concluiríamos? Si ya estamos bajo la gracia, ¿por qué no debemos vivir pecando? Porque de ese modo seríamos esclavos del pecado. Entonces, quiero ponerle, ¿por qué seríamos esclavos del pecado? Porque seríamos esclavos del pecado. Entonces, la respuesta es sencilla y es para ir nosotros tomando nota por qué razón el que en verdad ha nacido de nuevo no vive pecando. Dice, ¿y a qué nos lleva el pecado? La muerte. A la muerte. A la muerte, que es para lo que dijo, ¿verdad? El pecado nos lleva a la muerte. ¿Y a qué nos lleva la obediencia? A la justicia. A la justicia. A la justicia. Y dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, nos hicimos obedientes de corazón a aquella forma de Vivir. doctrina. Ah, de doctrina. Aquella forma de doctrina. Ahorita explicamos por qué pone esto de doctrina. Dice, a la que fuimos entregados. Aquí una gran diferencia con la nueva versión internacional que dice a la doctrina que les fue transmitida. Pero en realidad dice que fuimos entregados. Es decir, este asunto es pasivo. Nosotros fuimos entregados. Al hablar de la forma de doctrina a la que fuimos entregados, se refiere al conocimiento de nuestro pecado que nos lleva a condenación y de Jesucristo como Salvador que nos fue dado por el Espíritu de Dios. Este conocimiento nos fue dado por el Espíritu de Dios. A esto respondimos obedeciendo de corazón. Esto no fue algo que nosotros elegimos, sino algo a lo que fuimos entregados y nuestra respuesta fue igualmente obra de Dios. ¿Por qué dice fuimos entregados? Porque en realidad fue la obra de Dios, no la nuestra. ¿Ok? ¿Qué llegamos a hacer una vez que somos liberados del pecado? Siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Entonces, habiendo sido liberados del pecado, hemos llegado a ser o somos hechos siervos de la justicia. Ok, y a fin de aclarar más la forma en la que ahora debemos vivir, debido a nuestra debilidad en la carne o nuestra debilidad humana, nuestra habilidad como humanos, nos ha de hablar en, bueno, vamos a ponerle términos humanos, porque en la Reina Valera creo que dice de otra forma, ¿verdad? Es el final del versículo 19, o el principio. Entonces, en términos humanos. Ok. ¿Qué? ¿A qué habíamos presentado ante nuestros miembros como esclavos? Según el versículo 19, porque la manera... debilidad de la carne. Bueno, A la inmundicia y a la iniquidad. ok, a la impureza... de hecho aquí no dejé lugar para una, ¿verdad? Ok, a la impureza y la iniquidad. A la inmundicia, dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas dice a la impureza. Y ahora, ¿a qué debemos presentarlos? Para servir a la justicia. A la justicia, vamos a ponerle, a la justicia. Antes nosotros nos prestábamos, o nuestros miembros, nuestra vida, todo, a la impureza, a la iniquidad, y ahora nos debemos presentarnos a la justicia. Al hacer esto, lo hacemos para... Servir a la justicia. Bueno, no, pero Para dice... Ser libres. santificarlo. Para ser libres. Para santificación, creo que dice, ¿no? Sí, Para dice ahí. santificarlo. A ver, Aquí Al es el final. 20. es Eres libres acerca de la No, para el 19. el 19. Presenten sus miembros como... Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. para santificación, ¿ok?
Pues cuando nosotros éramos esclavos del pecado, éramos libres en cuanto a la Justicia. justicia. A ver, empezamos. Ok, entonces éramos libres en cuanto a la justicia. Ok, a ver qué significa esto. Dice, esto nos enseña que la forma en que crecemos en santidad es servir con nuestros miembros, es decir, con todo lo que somos, a la justicia. Y esta justicia, como lo hemos visto a lo largo de la carta, es la justicia de Jesucristo que nos ha sido atribuida a nosotros, la justicia con la que hemos sido justificados. Por eso nos dice que mientras éramos esclavos del pecado, éramos libres, o podemos entenderlo en este sentido, o ajenos a esta justicia. Cuando dice que éramos esclavos del pecado, éramos libres en cuanto a la justicia. Bueno, éramos ajenos a esta justicia de Cristo, no participábamos de ella. Así que ahora debemos vivir para la justicia de Cristo, es decir, vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Ese es el sentido de vivir para la justicia de Cristo. Si está muy revuelto, voy muy rápido, me dicen, ¿ok? Dice, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús no incluye el pecado, es decir, que nos hace ajenos al pecado, de ahí que esa es la santificación en la cual servimos a la justicia con nuestros miembros. Si seguimos a Jesús, ya no estaremos ofreciendo nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, a la impiedad, al pecado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debe entonces ver el cristiano las cosas que hacía sirviendo al pecado? Según el versículo 21. ¿Vergonzosas? Vergonzosas. Es como debemos ver las cosas que nosotros hacíamos cuando vivíamos en pecado o servíamos al pecado. Eran cosas vergonzosas. Y así las llama Pablo, ¿verdad? Porque él pregunta, ¿qué fruto en realidad había en esas cosas? ¿Cuál era su fin? Muerte. La muerte. La muerte es el fin de vivir sirviendo al pecado. ¿Y cuál es ahora el fruto ahora en comparación? ¿Cuál es el fruto de haber sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios? Santificación. Ok. Y vida eterna. Bueno, vamos a ponerle la santificación ahorita. En el siguiente ponemos la vida eterna, que dice que cuál es el resultado de esta santificación. La vida eterna. La vida eterna. Ok, entonces ahora somos hechos, el fruto es la santificación. Quiere decir que en realidad el fruto que vamos teniendo nosotros en la medida que vamos creciendo en Cristo es nuestra santificación. No son los bienes materiales, no es tener una vida más cómoda, sino que batallamos, estamos en medio de situaciones difíciles, pero lo que vamos ganando y creciendo es en la santificación. Y el resultado de esta santificación es la vida eterna. Esto se resume en esta frase, porque la paga del pecado es Muerte. muerte. De hecho, quienes han salido a evangelizar se lo saben de memoria, porque uno lo repite cuando evangeliza, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es Vida eterna. vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, la comparación, la paga del pecado, el fruto del pecado y la dádiva de Dios son las dos cosas que escribimos, muerte, vida eterna. Concluimos entonces que ahora que estamos en la gracia, no perseveramos en el pecado porque ya no somos sus siervos, sino que ahora somos siervos de la justicia que nos lleva a la santificación y que tiene como finalidad la vida eterna. Esto es algo a lo que hemos sido entregados, es decir, que viene por la obra de Dios. De este modo entendemos que si la salvación no se pierde, no significa que podemos vivir de manera irresponsable. Ahora servimos a Cristo en su justicia. Entonces, cuando uno nace de nuevo, que eso es ser salvo, porque si no nace de nuevo, no es salvo. Si uno nace de nuevo, ahora uno es siervo de la justicia y por lo tanto no puede vivir otra vez en el pecado. Toda esa es la explicación que Pablo ha estado dando desde el versículo 15. Ok, no sé si de esto hay preguntas. ¿No? Ok, además de gracia, los términos importantes aquí son, bueno, el primero fue justicia. Justicia, un término importante del que habló en todo este capítulo.
El segundo es santificación. Segundo término, entonces tenemos gracia, justicia, santificación. Y el cuarto, Vida eterna. vida eterna. Ok. Vida eterna. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ok. Ahora vamos a leer, ahora sí, del versículo 1 al 6 del capítulo 7. Empezamos con Eliseo. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ok, bueno, dice, ahora el apóstol Pablo se dirige ¿a quiénes? ¿A quiénes dice que está hablando? Sus hermanos. A los que conocen la ley. A los que conocen la ley. En el versículo 1 dice, ¿verdad? ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Ok, entonces hace esta pausa porque este tema, en realidad los gentiles no estaban sujetos a la ley, pero los judíos sí. Y lo que va a hacer es precisamente señalar respecto de la ley. Dice, ¿cuándo tiene la ley jurisdicción sobre una persona? Cuando está vivo. Mientras vive. ¿Ok? Bueno, eso podríamos hablarlo de una manera muy lógica, decir, ¿no? Obviamente ya muerto, pues. Pero para explicar sobre esto, utiliza el ejemplo de una Mujer casada. mujer casada. Ok, para explicarnos sobre la ley. Pero consideremos que la enseñanza no se enfoca en el matrimonio. Es decir, Pablo no quiso de pronto dar una clase sobre el matrimonio, pero lo utiliza para dar un ejemplo sobre la vida. Dice, no se enfoca en el matrimonio como tal. Este es solo un ejemplo de la relación del ser humano con la ley de Moisés, sobre todo el cristiano. Ella está ligada por la ley a su marido mientras él vive o viva. Pero cuando él muere, ella es libre de la ley. Y puede unirse a otro hombre. Ok. Mientras el marido vive, pero después ella queda libre de la ley cuando el marido muere. Ahora, hablando de nuestra situación con la ley, a nosotros se nos hizo morir. Y esto en el 4, ¿verdad? Se nos hizo morir. Y noten que no dice nosotros morimos, sino se nos hizo morir. Fue algo impuesto porque la obra es de Dios. Ok. Se nos hizo morir a la ley por medio del Cuerpo de Cristo. cuerpo de Cristo. En latín, el corpus Christi. Por medio del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa? Cuando Cristo fue crucificado, su cuerpo fue entregado, nosotros también estábamos muriendo ahí con él. Pero cuando él murió, murió a la ley igual que nosotros. Dice, y esto con el fin de que seamos unidos. De que seamos unidos a otro. Unidos a otro. Ahí a la mitad del versículo 4 todavía, ¿verdad? A fin de que seamos unidos a otro. Ahora, no es que haya diferentes Cristos. El asunto es que estábamos unidos a la ley, pero ahora vamos a estar unidos a otro. Y ese otro es aquel que Resucitó de los muertos. Ok, aquel que resucitó de entre los muertos. De hecho, algunos hablan, no es errado, del Cristo histórico.
Bueno, primero el Cristo anunciado. Bueno, el Mesías de la ley, el que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Luego viene el Cristo histórico, el que estuvo en la tierra, y luego el Cristo resucitado, como marcando tres tipos de etapas de Jesús. Lo que finalmente entendemos es que pertenecíamos a la ley, pero ahora pertenecemos a otro que es Jesús que resucitó de entre los muertos. Ahora, la finalidad de esta unión es que llevemos Fruto. fruto para Dios. Ya nos había preguntado en el capítulo 6 qué fruto había de cuando servíamos al pecado y qué fruto ahora que hemos sido hechos siervos de Dios. Bueno, aquí está relacionando esto más o menos. Dice, esta enseñanza es una de las más ignoradas por los cristianos, ya que existe mucha confusión y falta de entendimiento de la relación del cristiano con la ley. Es decir, vienen preguntas como, ¿la debemos cumplir? ¿Ha cambiado después de Cristo? ¿Qué mandamientos debemos cumplir y cuáles ya no? No sé si se han preguntado eso, pero la verdad es que luego se crea mucha confusión. Pero este pasaje es claro, dice, el pasaje es claro e incluso utiliza un ejemplo para ser aún más claro, el de la mujer casada. Mientras estábamos vivos para el pecado, estábamos obligados a obedecer la ley. Pero cuando nacimos de nuevo, es decir, cuando se nos hizo morir con Cristo, porque así es como lo pone, pues no fue nuestra iniciativa sino de Dios, se nos hizo morir también para la ley para pertenecer a Cristo y llevar fruto para Dios, el fruto que es nuestra santificación y su resultado la vida eterna. Ahora algunos dicen, entonces el cristiano ya no tiene ley, porque eso preguntan sobre todo los adventistas y algunos reformados, porque siempre existe ese temor de caer en el antinomianismo, es decir, apartarse de la ley o estar en contra de la ley. Pero la verdad es que Pablo hay algo a lo que llama la ley de Cristo. La ley de Cristo basado en los dos grandes mandamientos y en el nuevo mandamiento. Pero el asunto es que entonces, ¿en qué momento dejamos de estar sujetos a la ley? Cuando creímos en Jesús. Ok, pero vamos a usar el término de aquí, cuando morimos con Jesús. Ese sería el término. Cuando morimos con Jesús, porque Él murió en la cruz, nosotros también. Entonces ahí dejamos de estar vivos para la ley. ¿Por qué? Pero esto es muy, muy necesario entenderlo porque de hecho nos lo va a explicar. Bueno, ¿por qué morimos a la ley? ¿Por qué entonces ya no estamos sujetos a la ley? Porque ese sería el asunto que no ha comprendido muchos cristianos. Dice, por eso nos explica que mientras estábamos en la carne, vamos a tomar este término de acuerdo a lo que vamos viendo. Cuando estábamos vivos para la ley, o cuando estábamos vivos según la carne, las pasiones percaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Nos sentíamos atraídos al pecado y no lo podíamos evitar. Actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para Dios. muerte. Porque estábamos en el cuerpo, en la carne, vivíamos en la carne, pongámoslo de esta manera. Entonces llevamos fruto para muerte. Quiere decir que si morimos a la ley, es lo mismo que haber sido liberados del pecado. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Ok, entonces significa que entonces llevamos fruto para muerte. Pero ahora que hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos... Ahí utiliza un término. No nos ataba. A lo que nos ataba. ¿Qué nos ataba? En realidad era la atracción que el pecado despertaba debido a la ley. Que nos ata. Ajá, ahí sería fruto para muerte y acá ataba, a lo que nos ataba. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu, es decir, ya no en la ley, sino en el espíritu, dice, y no en el arcaísmo o en el viejo régimen, dice, ¿verdad? De la letra. De la letra, ok, de la letra. Vamos a ver 2 Corintios 3 del 5 al 8 con Luis. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el mismo ministerio de muerte grabado con las letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ok, la comparación del ministerio del Espíritu y el ministerio de la letra. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces dice, estar en la carne significa vivir para las cosas de este mundo, atados, seducidos al mundo, sujetos al pecado, cuyo, aquí le voy a quitar cuyo fruto es la muerte, lo cual la ley despertaba en nosotros para hacerlo manifiesto. Recuerden que la ley tenía con finalidad hacer evidente nuestro pecado, aunque no nos podía librar de ello. Por eso se le llama vivir en el viejo régimen de la letra, o el arcaísmo, en comparación con el nuevo régimen de vivir en Cristo. A esto es a lo que se refiere la comparación entre pactos que ahorita leímos, el pacto de la letra, el antiguo pacto de la ley, que manifiesta nuestra muerte, por eso dice que la letra mata, y el nuevo pacto, el del Espíritu, que da vida, por eso dice que el pacto del Espíritu da vida. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Yo aquí no lo entendí, o se me pasó. Sí, a ver. Dice, si ya no pertenecemos a la ley, ¿a quién pertenecemos ahora? A Cristo resucitado. A Cristo resucitado. Significa que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros también morimos, que es lo que nos habló del bautismo, ¿verdad? Que fuimos bautizados en su muerte, que es la forma en que nos identificamos en su muerte. Bueno, cuando Jesús resucita, nosotros resucitamos con él, pero ya estamos muertos para el pecado y la ley. O muertos para el pecado, muertos para la ley. Por lo tanto, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Vimos hace unas clases cuando... Primero los Corintios 15, creo que es 58, el último versículo, o el penúltimo, por ahí dice que el poder del pecado es la ley, porque la ley hace atractivo el pecado en nosotros, la ley nos dice, y de hecho es lo que va a hablar el resto del capítulo 7, que vamos a ver en enero, pero es lo que habla de que la ley despierta en nosotros el deseo de pecar, o despierta esas pasiones que nos llevan a pecar, porque la ley hace evidente que somos pecadores. ¿Ok? Entonces, por eso dice, y lo que era bueno resultó para vida, no, simplemente manifiesto que la ley es verdad, soy pecador. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí. Usted habló de Tres Cristos. No, Oh. de 3 mandamientos, no, de 3 leyes, no. Ajá. Que decía que debemos de obedecer. Ok, sí. La ley de Moisés tiene los 10 mandamientos y muchos mandamientos más. Cuando Cristo viene, dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Ajá. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, las fuerzas, el mayor. Luego dice que el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice que en realidad en esto se concentra toda la ley y los profetas. Y la ley incluye los 10 mandamientos. Amar a Dios, amar al prójimo, y la muestra las formas. Pero viene un nuevo mandamiento que se agrega, por eso son 3 mandamientos. Amar a nuestro prójimo, que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó, hablando de los cristianos. Ese es el tercer mandamiento, aunque podríamos agregar también amar a nuestros enemigos, intercediendo por ellos y bendiciéndolos. Pero eso es lo que Pablo llama la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso a nadie le gusta, pero lo tenemos que hacer. Preferimos guardar el día de reposo distancia, que el amor, ¿no? Bueno, sí, guardar distancia, pero es más fácil guardar un día de no hacer actividad que amar al prójimo, o incluso amar a Dios, aunque eso todo el mundo dirá que ama a Dios, pero no se notará necesariamente en su vida. Bueno, esa es la cuestión, que ahora es la ley de Cristo. Y antes de Cristo era la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Bueno, pues vamos a dar gracias a nuestro Dios. Les recuerdo a todos los que nos ven. Hoy fue breve el estudio. La verdad es que el tema es interesante, pero por eso hay que irlo viendo poco a poco. Y empezamos en enero, volvemos nuevamente a los estudios, vamos a descansar el resto del año. Tenemos algunos, bueno, tengo yo algunos manuales que terminar de mí, si necesito darme tiempo para ello. Bueno, vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú has tenido misericordia de nosotros y nos has librado del pecado al también, Señor, hacernos morir con Cristo juntamente con Él y morir a la ley, Padre, para que ahora nosotros, Señor, tengamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Nosotros seamos siervos de Cristo, siervos de su justicia, Señor. Y para eso, Padre, te damos muchas gracias que tú nos has llamado de muerte a vida, nos has dado vida en Cristo, Señor, ahora una vida ya no sujeta al pecado, Padre, poniendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, todos nuestros miembros al servicio de tu palabra. Te pedimos que esto sea una realidad en cada uno, que tú sigas formando esta identidad con Cristo en cada uno, sobre todo en cada uno en la iglesia, que sea tu obra, Señor, para que nosotros podamos, en verdad, Padre, ser libres del pecado y vivir como aquellos que sirven a tu Hijo Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Dios les bendiga.